Desde que Caín mató a su hermano Abel, las pugnas por el poder, la fama y la fortuna no han cesado. En toda la historia de la humanidad hay muchos ejemplos. Algunos de estos muy conocidos son los reyes y emperadores, aquellos que incluso han sido nombrados augustos y venerables, es decir, adorados o dioses. Todo imperio se basa en la subyugación de los pueblos o reinos a los que conquista. Algunos emperadores y reyes fueron condescendientes con el pueblo elegido por Dios, es decir, el pueblo formado a partir de Abraham, que ha sido dispersado en las naciones y que ha sido fiel hasta nuestros días. Algunos otros han sido todo lo contrario, hasta lograr eliminarlos en grandes masas, es decir, por medio de genocidio. Nestorianismo. Inicia en el siglo V con Nestorio, patriarca de Constantinopla, el cual afirmó: monofisismo, desarrollada por el monje Eutíquez. Se propagó principalmente en los siglos V y VI, el cual afirmó: monotelismo, desarrollada por el emperador Heracleo en el 610, el cual afirmó: defensa de la naturaleza de Cristo ante las herejías. En el 451, el Papa León Magno envió al patriarca Flaviano de Constantinopla una epístola donde exponía la doctrina católica hacia las dos naturalezas, divina y humana, en Cristo. En la vida monástica, la regla de San Benito, la Carta Magna del Monacato Occidental, no se introdujo en el Oriente cristiano, que tuvo por principal legislador ascético a San Basilio. El clero casado difundido en Oriente chocaba con la disciplina latina del celibato sacerdotal y dio lugar, además, a la aparición en la Iglesia griega de un episcopado de exclusiva procedencia monástica, ya que el celibato no exigido a estos monjes fue una justificación momentánea para esos obispos. Defensa de las imágenes sagradas por el combate a los iconoclastas. Sus seguidores dentro de la Iglesia de Oriente fueron aquellos cuyos cargos eclesiásticos e imperiales eran decisivos para la Iglesia y tuvieron cercanía con los musulmanes. Los grandes defensores del culto a los íconos fueron San Juan Damasceno, el patriarca Germán de Constantinopla, y San Teodoro Estudita, el cual fue perseguido, encarcelado y torturado. Principales formas de asedio a la Iglesia católica tanto en Occidente como en Oriente. Antes de Constantino I, la persecución a los cristianos fue encarnizada.
Constantino tuvo muchos seguidores, pero también muchos detractores, por haber permitido la libertad a los cristianos, y él mismo hacerse cristiano. Los pueblos bárbaros en Occidente eran paganos, muchos con influencia helénica, celta, entre otros. Conforme pasaba el tiempo, algunos se organizaron e invadían territorios, así como también con el tiempo muchos se convirtieron, y otros fingieron su conversión como cristianos. De entre los que aparentemente se habían convertido, hubo quienes no estaban en comunión con las verdades de la Iglesia, como Arrio, y tergiversaron la naturaleza de Jesús, entre otras verdades de la Iglesia, y hubo quienes lo seguían. Para el tiempo del cisma de Oriente, ya había mucha expansión del musulmanismo. Las falsas teologías, las costumbres de la antigua alianza seguían arraigadas en dirigentes de la Iglesia de Oriente, la porción de hebreos que no aceptaron la revelación mesiánica y el paganismo persistente eran una constante. Todo esto generado por las pugnas de los imperios y viceversa. A partir de estos hechos, los detractores de la Iglesia Católica en Oriente no lograron subyugar a la Iglesia Católica de Occidente. Sin embargo, crearon la Iglesia Cismática de Oriente, es decir, se separaron de Roma y crearon sus propias formas de legislación. En la administración de Miguel Cerulario, dividieron a la Iglesia de Oriente en varias iglesias independientes, cada una con sus propios jefes, sin unidad entre sí, y sufriendo la influencia de la autoridad política de cada país en los que ejercían soberanía. El resultado fue la paulatina caída del Imperio Bizantino y el crecimiento del asedio a la Iglesia Católica en Oriente. El magisterio de la Iglesia venera las imágenes debido a los hechos milagrosos posteriores a la revelación mesiánica, los cuales fueron y continúan siendo corroborados por las autoridades eclesiásticas y los fieles. Algunos hombres del Imperio Romano de Oriente, en algunos textos históricos, llamado Imperio Bizantino, cuyos cargos eclesiásticos eran de autoridad, no practicaban la fe católica a la manera de los santos apóstoles, sino que mantuvieron varias de las costumbres de la antigua alianza de los hebreos, lo cual dividió a la Iglesia en dos: los que practicaban la fe siguiendo el Evangelio de Jesucristo y los que no. El cisma de Oriente tiene como uno de los principales motivos la pugna de poder por el control de la Iglesia Católica a manera de imperio y de acuerdo a los intereses de los que desean ejercer el poder, en este caso,
los que tienen la idea de un Dios y un Jesucristo a su medida. Por lo tanto, tampoco están de acuerdo con los doctores de la Iglesia, los dogmas, la tradición en sí, el magisterio de la Iglesia Católica, los cuales son indivisibles a Jesucristo y al Evangelio.